Bienvenidos, en este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Me senté frente a la maestra, la mamá de Aoi, quien dejó un mensaje. Era la misma profesora estricta que había conocido, pero mucho mayor y con arrugas. Prometí no dejarme ver como antes. Ahora eres una hermosa mujer adulta. Gracias. Está acostumbrada a cumplidos. Me senté derecha y traté de ser elegante, charlando con la maestra de mi escuela primaria. ¿Cómo estás? ¿Sigues dando clases? En realidad no me importaba mucho eso. Donde viviera, no me preocupaba. Vi tu mensaje en el tablero del escritorio, así que me comuniqué contigo. Creo que podrías extrañar a Oei, dije y tomé un sorbo de agua. Me reúno contigo hoy para decirle que Aoi está bien. Me alegra saber que esté bien y es un alivio saber que está con ella. La preocupación estaba estricta en toda su cara y también que estaba asustada. Mi curiosidad era muy grande. ¿Estás bien? Pareces preocupada. Estoy preocupada, pero después de saber que ella está contigo, ahora me siento mejor. ¿Tu padre sigue siendo policía? Sí, se va a jubilar dentro de 3 años. Eso es bueno. La profesora parecía preocupada. ¿Por qué no me dices lo que pasó? Vi algo de vacilación en sus ojos, pero finalmente lo dijo todo. Preferiría no saber nada de aquello. Mi esposo desapareció. Me sorprendió cuando pensé en el padrastro de Aoi. Sentí escalofríos, no podía respirar y sentí que estaba a punto de desmayarme. ¿De verdad? Quiero la ayuda de tu padre. Debe tener muchos contactos. Quizás puedas ayudarme. Denuncié a una persona desaparecida a la policía, pero no me dieron ningún tipo de información. Nadie me ayuda. ¿Cuánto tiempo tiene desaparecido? Muchos meses. No he podido contactarlo. Creo que debe estar involucrado con alguna mafia. Mi corazón late tan fuerte. Me preocupaba que ella pudiera ver algo malo. Era casi imposible que eso pasara otra vez. ¿Por qué crees que hay mafias involucradas? Hace, hace varios días un grupo de hombres entraron a la casa, se llevaron el CPU de mi computadora, justo enfrente de mí. La maestra parecía sorprendida. Supongo que esa gente era la de mi padre, que trató de buscar evidencia, ya que él creía que la chica en esas fotos era yo. Mi padre tomó una acción. El padrastro de Aoi desapareció como un archivo en esa computadora. No sé qué sucedió, dijo la maestra. Mi esposo pudo haber visitado a Aoi. ¿Por qué su esposo visitaría a Aoi? Me crucé de brazos y la miré. Miré a la mujer directamente a los ojos. Luego hizo una pausa y apartó la mirada de mí. Son padre e hija. ¿No es él el padrastro? ¿Aoi te dijo eso? La maestra me preguntó con curiosidad. Sí, Aoi me dijo que él era su padrastro. Él es la razón por la que se fue. ¿Cuánto te dijo ella? Sabía que era mi maestra, pero le perdí respeto desde que me di cuenta de que ella estaba obsesionada con su marido. Ella dijo que lo amas más que a ella. No, no digas eso, Gen. Estaba enojada porque ella me da órdenes. Traté de controlarme y ser consciente porque ella era mi maestra. Lo siento, no fui amable. Simplemente no entiendo por qué te preocupas por otras personas más que por tu propia hija. Ella es adoptada. No es tan importante como alguien con quien está a tu lado. Esta es una segunda advertencia para ti. No digas eso. Maestra, a hoy la trataron mal. ¿De verdad crees que ella coqueteó con él? ¿Por qué no te pones de su lado, de tu hija? Este es un asunto familiar. Sí, eso es un asunto familiar, pero lo que sucedió es algo que no se puede perdonar. Si lo denunciara la policía, todos sabrían cuánto amas a tu esposo, pero no a tu hija. La maestra se levantó enfadada. Ella no podía soportar. Se puso de pie y cruzó los brazos.
Yo también me levanté y la miré, porque iba a respetar a un adulto que no lo merecía. Entonces discúlpame, olvida lo que te pedí, me encargaré de eso yo misma. Está bien. La mujer estaba a punto de irse cuando la llamé. Maestra, dije con mi voz fría. Sí, dime. Pasamos un rato hablando, casi una hora, pero tú hablaste de AOA solo 2 minutos. ¿Amas a tu hija? No obtuve ninguna respuesta. Ella escuchó mi pregunta y se fue, dejándome allí molesta. No le dije a nadie que fui a ver a la maestra. Me sentí mal por la desaparición del padrastro de AOA y por cómo mi papá envió a alguien a llevar la computadora a su casa. Si le dijera a alguien sobre esto, solo traería peligro para mí. Sus ojos dulces estaban felices con los comentarios de su novela y su trabajo. Aoi soñó que esta novela le contaría al mundo sobre su vida amorosa. Esperaba ganar mucho dinero con eso. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.